Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Marina, les doy la bienvenida a la Comisión Creatividad, Ideas e Innovación del 19º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Eh, en primer lugar, bueno, este es nuestro primer día, así que estamos inaugurando las comisiones del encuentro. Les quiero comentar a todos que están participando hoy que nuestras comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube Conferencias DC a partir del 2 de septiembre, ¿sí? Eh, Tenemos un montón de expositores el día de hoy, así que se los voy a nombrar brevemente y ya después damos paso a las exposiciones. Hoy nos acompañan Iber Romero, Lucero Urzagaste, Jonathan Montalvo Chullo, perdón, y Aaron Mariscal, ¿sí? Nuestro primer expositor va a ser Iber Romero y su tema es bloqueo creativo en el diseño publicitario. Hola Iber, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Entonces, vamos a iniciar con el tema bloqueo creativo en el diseño publicitario. Eh, yo soy docente en la asignatura de modalidad de graduación. Entonces, ahí veo a mis estudiantes también que en muchos casos llegan a tener este bloqueo creativo. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas en cuanto a esta investigación. Entonces, para entender el bloqueo creativo tenemos que ver y entender el proceso de diseño, ¿no? El proceso creativo como un ciclo constante y este va a llevar algunas reflexiones para ir, volver atrás, ir adelante. No es un proceso lineal, eso creo que ya sabemos muchos. Entonces, algo que hay que saber es que no tenemos que empezar en blanco, sino que ya tenemos que tener un brief sobre el cual esa información va a ser insumos para que nosotros la transformemos, porque somos profesionales de la información, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber cuál es la oportunidad o problema que estamos resolviendo, luego con quiénes estamos hablando, cuál es el target, ¿no? Y cuáles son los clientes también y los usuarios, qué promesa o aspectos de personalidad de marca deberían expresarse en la publicidad, ¿no? Cuál es los medios y demás también, beneficio de producto o servicio, experiencia, marca, idea, etcétera, que se quiera. ¿Cuál es ese reason o el why? ¿Cuál es la razón de ser de esta campaña publicitaria, por ejemplo? Luego, el objetivo de la comunicación que queremos que la gente haga después de esta publicidad, consumo productos, reflexione, no bote basura, en fin, cuál es el papel de la publicidad. Luego, ¿existe algún condicionante para la elección del medio? Pues el tamaño, de la duración del anuncio, ¿existe alguna limitación en el presupuesto? Esto mucho va dependiendo del presupuesto que tiene el cliente, ¿no? Y puede haber otros condicionantes también creativos o también oportunidades creativas. Luego, algunos mandamientos, existen elementos que hay que obedecerlos o tienen que ir obligatoriamente, ¿no? Por ejemplo, si es para una campaña de cerveza, tiene que ir, ahí tiene que ir algo sobre alguna normativa, ¿no? El consumo de excesivo de bebidas, ¿no? Entonces, en fin, o ASFI o alguna regulación gubernamental. Luego, puede haber algunas aportaciones, algunos descubrimientos o insights, un concepto o referencia, que eso nos van a ayudar y van a ser insumos para nuestro proceso de diseño. Eh, bien, los principales bloqueos se han identificado estos, que pueden ser emocionales, ¿no? Pueden haber algunas barreras psicológicas, y esto puede estar ligado principalmente con el miedo a correr un riesgo. Sabemos que el proceso creativo es un proceso que conlleva riesgo porque tenemos que intentar probar ideas para ver si funcionan y van a ser viables. Entonces, el miedo a equivocarse hace que no generen ideas. De hecho, por ejemplo, tenía un estudiante que no podía llegar a proponer ideas porque tenía miedo a equivocarse porque su tutor o alguna persona le iba a decir que no. Entonces, por miedo a ese no, no llegaba a proponer. ¿No? Entonces, hemos tratado de ver otras formas, ¿no? Para que el estudiante llegue a tener libertad, ¿no? Creativa y de esa manera
muchos estudiantes llegan a soltarse, ¿no? U otra manera es también dejar su diseño ahí, esperar y no destruir ese diseño ni tocarlo, sino en base a eso creas una copia y seguir intentando, ¿no? O proponiendo. Luego otro puede ser perceptivos. Falta, falta más información para que esta persona pueda proponer. Falta visión, perspectiva o insumos que el cliente tal vez le tiene que brindar o él tiene que investigar. Luego, en cuanto a culturales y ambientales, puede haber algunas cosas, normas, patrones culturales que está ligado con el anterior, que por desconocimiento, entonces no se puede llegar a proponer, ¿no? Y eso conlleva un bloqueo. Y el otro es intelectuales y expresivos. Puede ser esto uno, aparte de la falta de información, también puede ser porque no puede llegar a expresarse gráficamente o verbalmente, entonces puede que necesite ahí una ayuda, ¿no? Para poderse ayudar. En este caso, también las inteligencias artificiales nos ayudan, las generativas en texto o en imagen, para llegar a tener una lluvia de ideas y también para ver, dar más rápido entender su idea de más o menos qué es lo que quiere proponer. Otro es el efecto Stirling, que trata de la conformidad, ¿no? Entonces, ya ha visto lo convencional, entonces directamente propone algo, una copia de algo que ya existe y se conforma con eso. El otro es el miedo al síndrome del impostor, que no interioriza logros a sentirse ridículo, no valora sus ideas o simplemente se siente insuficiente para esta tarea que está emprendiendo o le ha sido encomendada. Luego el perfeccionismo orientado hacia sí mismo. Hay estudiantes que se exigen demasiado o son muy autocríticos y al ser autocríticos sus ideas van anulando. Ah, esta idea no es suficiente, esta idea no es suficiente, entonces en los brainstorms o lluvia de ideas, es bien importante que se suelten ideas y no se vayan filtrando todavía, sino que esas ideas pueden ahondarse y llegar a algo más interesante. Luego, como es el egocentrismo creativo, hay algunos que se sienten la divas o el divos, ¿no? Entonces son celosos de sus ideas con respecto a los demás, si es que están trabajando en grupo, y no dan la posibilidad de opción a cambio o que se les dé sugerencias, ¿no? De hecho, humanamente nos es difícil la retroalimentación, ¿no? Y ahí está un poco la estrategia tal vez del sándwich, que le puedes decir algo positivo, luego lo que realmente o lo que tiene que mejorar y luego terminas con algo positivo. Bien, en cuanto a algunas técnicas creativas que generalmente se llegan a utilizar, puede ser la combinación, la combinatoria o asociativa o de asociación, que trata de asociaciones remotas, que puede ser, por ejemplo, cuál es la relación entre una rana y una banana, digamos, por así decirlo, o si no, en el papel higiénico y un celular, que son algo tal vez bien lejanos, pero tal vez para esa campaña pueden llegar a relacionarse, ¿no? O, por ejemplo, esta campaña que recién han puesto en Perú, ¿no? De papel higiénico y el papelón que hacen en Perú, entonces me ha parecido algo interesante también que han podido ligar. Luego, personificación, hacemos de que ese algo, digamos que estamos hablando de un producto, lo volvemos como si fuera una persona y también puede ser lista de atributos que puede tener ese elemento, ¿no? Que puede ser esa idea, ese producto o servicio. Luego, fuertes estímulos verbales y o visuales, ¿no? Juego de palabras, división de problema, más pequeños, luego estímulo visual o verbal. Luego, exteriorizaciones espontáneas, y ahí está la de brainstorming y el tribunal. Ya aquí está dentro de los que les había mencionado los bloqueos o de los bloqueos creativos, sería el de la frustración, el que tiene mayor incidencia, ¿no? Que un 27% entre estos, ¿no? Y fíjense que en la parte izquierda está lo que son bloqueo emocional, expresivo y bloqueo perceptivo, donde podemos ver que el emocional es el que lleva un 75%.
Entonces, y dentro de este emocional está eso de la frustración, luego el estrés, la falta de motivación, agotamiento mental y también estado emocional. Puede ser tal vez que justo cortó con su pareja, su chica, y por eso tal vez tiene un agotamiento o bueno, un estado emocional delicado, o tal vez de algún familiar, una pérdida. Entonces también eso, hay que entender que tanto si estamos en una empresa, nuestro equipo de talento humano tiene emociones, ¿no? Y si estamos hablando de nuestros estudiantes, también son seres sociales. Entonces, algunos recursos que los estudiantes o las personas utilizan generalmente a veces es el proceso, ¿no? Propios, que no es estructurado, sino es algo bien intuitivo lo que ellos llegan a hacer. Em, y con 27 está la actitud, tratan de cambiar de actitud, a veces cambian un buen playlist de música, por así decirlo, luego una rutina creativa, hay gente que dibuja círculos, sale a correr, hace ejercicio y demás, y otras técnicas. Bien, para ir ya culminando, en cuanto a errores de aplicaciones de las técnicas creativas, hay que ver que las técnicas una, no son una solución directa, sino que te ayudan a mirar el problema de manera diferente o de otro ángulo, ¿no? Y de esa manera pueden llegar los estudiantes a proponer ideas. Luego, también puede ser la impaciencia y los tiempos ajustados, ¿no? A lo menos si se va a trabajos que son complejos, es bueno al inicio del semestre o cuatrimestre, en el caso creo que de allá, pueden o en una empresa dar con antelación cuáles son, bueno, el brief y los tiempos para que se pueda llegar a proponer algo bien, cosa de que luego por estrés no se llegue a tener un bloqueo creativo y se vaya directamente a algo convencional, ¿no? Eso, luego el brainstorming se ha ido desvirtuando hasta referirse al momento de la reunión o características de ponerse a discutir ideas. Entonces, puede ser eso uno de los errores. Luego, formas de trabajar la creatividad publicitaria. Se ha visto que el 57% es grupal, el 36% es a veces grupal y también individual, y individual solo un 7%. Eso quiere decir que siempre estamos trabajando con alguien. Los enemigos de la creatividad, ahí principalmente fuera de lo emocional, en general es el síndrome del impostor, luego la presión, miedo a arriesgar e innovar, y luego los otros que habíamos ya o comentado, pero también hay clientes, jefes y la frustración y cansancio, ¿no? Y como los más pequeños puede ser el teletrabajo, la pereza y la autoexigencia, que también hay que considerarlos, porque a veces uno cuando está trabajando a distancia puede ser algo que puede complicar. Bien, en conclusiones, no existe una técnica exacta, hay que a veces desconectar, descansar y tener una actitud proactiva. Luego, el entrenamiento constante, tanto en dibujo, en crear o proponer diariamente ideas. Principales enemigos sería el síndrome del impostor, la presión y el miedo, ¿no? Aspectos positivos: importancia del trabajo en equipo, buenas referencias, clientes dispuestos a arriesgar, confianza en el grupo y sus departamentos. Luego, naturales y bloqueos: emocional, percepción y expresiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Iber. Muy interesante lo que nos compartiste, eh, y sobre todo una temática muy compleja y a la vez actual, digamos, ¿no? Del trabajo de los creativos. Te invito a, si querés dejar alguna red social, algún mail, algún perfil de LinkedIn, lo que sea que quieras compartir con nosotros en el chat, así queda el contacto por si alguien quiere ponerse en comunicación con vos. Eh, Bien, aprovechando que somos bastante personas acá en la sala, les recuerdo que estas comisiones están siendo grabadas, y también que pueden conocer toda la información y todas las actividades que vamos a tener dentro de la semana del Encuentro Latinoamericano de Diseño en palermo.edu/agenda semana. Ahí van a encontrar la información sobre todas las comisiones del encuentro y también
sobre los otros espacios que conforman junto con nosotros la Semana Internacional de Diseño, ¿sí? Ahí Iber nos dejó en el chat su contacto. Quienes quieran ir realizándoles consultas a nuestros expositores, sí, por favor, háganlo a través del chat, así hacia el final de las exposiciones podemos tener un momento de intercambio y de debate entre nosotros y ir contestando las preguntas que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Bien, vamos con nuestra próxima exposición. Bien, nuestra próxima expositora es Lucero Urzagaste y su tema es Creando Diseño Sistemático. Lucero, ¿estás por ahí? Hola, sí, bueno, gracias. Voy a presentar, bueno, mi nombre es Lucero y les voy a presentar un, un método que yo utilizo para crear diseño en cada proyecto. Este método me da una base sólida y un proceso estructural para crear trabajos coherentes y efectivos. Am, bueno, porque el diseño gráfico no es solo cuestión de calidad, sino también de método. Un enfoque sistemático nos permite optimizar nuestros recursos y mantener la consistencia para asegurar que cada proyecto transmite el mensaje deseado de manera clara y atractiva. Bueno, la base del diseño sistemático son las rejillas, los módulos y los parámetros. Necesitamos crear nuestras rejillas para mantener un trabajo organizado y estructurado. Podemos tener cualquier tipo de rejilla, ¿cierto? Rejilla simple, modular o jerárquica también. Los módulos son las unidades individuales dentro de estas rejillas y estos nos facilitan la alineación y proporción en nuestros diseños. Los parámetros, es importante, este es uno de los puntos más importantes cuando ponemos parámetros, porque cuando un cliente viene y nos da en su brief, nos da realmente un parámetro, las palabras claves que nos da, cómo quieren el diseño o cómo necesitan que sea transmitir el mensaje que ellos necesitan transferir a sus clientes. Y los parámetros además nos guían para la decisión de cada diseño. Por eso tenemos que establecer estos parámetros y criterios. Bueno, por ejemplo, acá, primero, como ya había dicho, incluso definiendo la rejilla es definiendo un parámetro. Las rejillas nos dan el propósito de diseñar con simetría y balance. Nos dan un equilibrio a la armonía. Cuando elegimos el concepto también, eh, al aplicarlo, adaptamos el concepto según el mensaje y la audiencia. Este puede ser simétrico o asimétrico, puede ser abstracto o concreto, y nosotros adaptamos esto según el concepto del diseño. Después elegimos el estilo, pues este puede ser minimalista, vintage, art retro. Nosotros definimos de acuerdo al proyecto. Y obviamente la paleta de colores, según la psicología del color o la teoría del color, es otro de los parámetros a tomar en cuenta. Una vez que definimos esos conceptos y criterios, recién podemos pasar al diseño, a las variaciones, que también se llama diseño iterativo. El primero, bueno, en este caso puede ser, todo eso no tiene ningún orden. Podemos agregar complejidad una vez que ya tenemos los parámetros y las rejillas, cuando vamos diseñando con un concepto. Más adelante voy a mostrar un ejemplo para que sea más claro. Am, Agregamos la complejidad, fusionamos las capas, hacemos superposición, aplicamos otras combinaciones, podemos incluso mezclar dos sistemas. Y en principio elegimos dos tipos de rejillas y lo combinamos también con las variaciones de color. Si tenemos incluso con un solo color, se puede jugar entre blanco y negro. Em, y casi como último es la aplicación de textura. ¿Por qué? Porque esto nos da otra dimensión, otra capa, puede ser fotografías o patrones, ayuda a añadir dimensión y realismo. Después podemos aplicar y generar todo nuestro sistema está, porque ya tenemos el esquema y es un diseño secuencial, porque hemos ido por pasos, ¿cierto? Entonces, cuando aplicamos el sistema, creamos un sistema que es coherente, porque tenemos guías de estilo y plantillas reutilizables que podemos volver a un punto donde si vemos que el resultado final no es lo que queremos, entonces volvemos y cambiamos ciertos parámetros. Eh,
como hemos seguido todos estos pasos, vamos a llegar a un diseño secuencial también, organizado en una secuencia lógica. Después vamos al esquema. Entonces, con este esquema aplicamos, podemos expandir el diseño para diferentes plataformas también. Y algo que es muchos estudiantes quieren también es romper las reglas. O sea, ya, sí, está bien, tienes que conocer las reglas para romperlas después y crear algo nuevo, algo innovativo, no simplemente algo que es dentro de la caja, ¿no es cierto? Por ejemplo, para mí el sistema sistemático es que estructuremos todo, pongamos todos los parámetros en orden, organicemos nuestro sistema y así cuando generamos el diseño ya no tenemos que pensar tanto porque está todo estructurado. Y después para tener el diseño sistemático nos da un proceso que se puede duplicar en cualquier momento. Am, cuando replicamos el proceso, el proyecto se expande más porque hacemos, dependiendo a dónde vamos a ir con nuestro producto, podemos expandir y modificar los parámetros también. Algunos de los elementos que tenemos que tomar en cuenta también es la inclusión-exclusión de algunos elementos que hemos utilizado, por ejemplo, o que no hemos utilizado hasta el momento. Por ejemplo, si le añadimos tipografía o algunos otros ornamentos, entonces, pero todo eso va desde el principio a los parámetros que hemos aplicado desde el principio. Y los resultados, obviamente, como todo es sistemático, nos va a dar escalabilidad, lo que, sí, lo que significa mantener calidad en grandes volúmenes y una producción en masa si seguimos toda esta estructura. Entonces, este sería el embudo del diseño sistemático. Primero tenemos un concepto, después tenemos un sistema gráfico que es el que nos va a dar estructura y organización, y las reglas y parámetros. Es el que nos va a mantener, no irnos muy fuera del concepto, porque si nos vamos muy fuera, entonces ya cualquier diseño podría aplicar. Si, digamos, si ponemos un efecto, un ejemplo sería, perdón, si nuestro logo, digamos, o nuestro sistema gráfico quiere ser algo que tenga un círculo, pero los círculos podrían ser con textura, sin textura, con color, sin color. Entonces, por eso es que necesitamos las reglas y los parámetros. Y una vez que estos tres estén bien definidos, recién podemos repetir y duplicar. Y como resultado vamos a tener un proceso sistemático e iterativo. Voy a mostrarles un ejemplo de... perdón, ay. Ok, sí, este es el ejemplo que quería mostrar de la cruz andina que había hecho aplicando este proceso, este método. Por ejemplo, acá los parámetros serían líneas. Primero, el concepto es la cruz andina. Los parámetros son líneas cerradas, líneas abiertas, y todavía no estoy aplicando ningún estilo, que es los colores. Entonces, por ejemplo, acá yo ya me he mantenido primero líneas cerradas, el siguiente es líneas abiertas, pero tengo 40 formas para cada uno. Entonces he ido añadiendo de la forma 1 a la 10, de la 11 a la 20, añadiendo cierta complejidad en cada uno. Es como un proceso de dando un paso por paso. Después he ido a las líneas abiertas, donde me permite explorar más cómo quiero que sea este icono, y las formas líneas cerradas y bloques. Entonces, en este caso estoy aplicando un poco más lo que son el blanco y negro o el positivo y negativo entre líneas y combinándolos ambos. Volviendo lo del sistema gráfico, entonces, si mantenemos el concepto más un sistema gráfico y luego aplicamos la duplicación, que es iteración también, por ejemplo, acá tenemos dos parámetros para nuestro sistema. Tenemos una forma, un estilo y luego la complejidad. En el parámetro 2 tenemos tres tipos de colores. Entonces, ah, nuestro sistema nos permite tener flexibilidad, lo que significa tenemos un concepto, la retícula, que es la base y lo que va a dar estructura. Entonces tenemos dos parámetros. El parámetro 1 es solamente forma cerrada. El parámetro 2 es elegir una paleta de color con tres colores. Luego le aplicamos estilo. En este caso he elegido solamente un estilo que es pixel art. Y para mostrar el ejemplo que les había dado anteriormente,
y después está la textura, que en este caso estoy poniendo dos, arena y piedra, y luego le añadimos la complejidad. Entonces, en este caso tenemos 4 criterios para la iteración y 27 criterios para la iteración con los parámetros. Entonces, como mínimo, si seguimos este sistema, vamos a tener por lo menos 108 de resultados para y ver y elegir, o sea, cuál es el concepto que quiero seguir, volviendo a esto, cuál de estos me llama la atención, perdón, cuál de estos llama más mi atención o cuál de estos es el que refleja más lo que, uy, se me fue, cuál de estos es el que, cuál de estas formas con los parámetros que he elegido refleja más lo que el cliente quiere o lo que el brief y con el que veo que puedo jugar más también, ¿verdad? Ya. Entonces, he aplicado todos estos, he jugado un poco con Adobe Firefly, con la ayuda de AI, podemos incluso generar más opciones de cómo aplicamos con texturas y estilos. He ido de lo más simple, que es he elegido una de las formas que mantiene todas las rejillas, pero acá aplicando con textura. Por ejemplo, este es de los que más me gustó, que es simple y he puesto como concepto que vaya más o menos como que tiene una textura le puse de costura, pero me salió más como ay, no sé cuál es me dio otra forma. Acá le puse igual de tela un poco. Y como este proyecto era más para una tienda que es de bordados y de cosas artesanales, he seguido poniéndole más otros tipos de conceptos, otros prompts para que me ayude con color. Todavía, hasta este punto no había ido en ninguno de los colores, todavía simplemente la textura, y el estilo. Por ejemplo, acá Arcee le puse más de bordados, aplicando, obviamente le puse una referencia de los colores más o menos que quiero. No he editado nada de esto, es tal cual me ha dado el AI, con más colores, otras combinaciones. Claro, acá esto solo sirve como referencia para lo que nosotros queremos crear, cómo se vería con colores y textura. Sigue dándome opciones. Acá ya le puse un poco más de layering. No he editado ninguno de estos, pero esto es simplemente para ver qué tal se vería con estas texturas. Y de ahí yo elegiría, por ejemplo, el que más me guste. Este sí fue un poco más fiel, le he cambiado el prompt, que era un poco más de papel, entre papel e hilos. Y este sí ha sido un poco más fiel a la forma, una de las formas que había elegido, que es mantener ah, solo líneas alrededor y acá tiene un poco más de relleno. Y sí mantenió el círculo de adentro que era vacío. Es igual, juego un poco más. Aquí ya sí me salí un poco de los parámetros que había definido, pero este es más alineado a los colores que yo quería lograr. Perdón, este es primero. Después acá jugué un poco más igual con la misma rejilla que había puesto desde el principio, con la textura, porque era este es el que más me gustó también, porque tiene eh, el relieve de tela más o menos, y de acá como una tela inflable le puse el prompt. Y este es otra tela también. Y al final jugué un poco más con este. Este es el que más me gustó porque se sale un poco, es más abstracto. A este sí lo edité un poco más porque es lo que quería, demostrar que es la cruz andina, tiene los colores que habíamos definido en principio, pero también se sale un poco más a lo abstracto, de romper las reglas y salir un poco como que no estoy respetando acá toda la rejilla, pero sí me da esa relieve que quería. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lucero. Se veía súper, súper interesante todo lo que compartiste. Te invito también a que nos dejes tu contacto si querés a través del chat. Así si quienes estamos acá participando de la sala queremos contactarte, lo podemos hacer por algún medio, alguna vía. Eh, Bien, nuevamente también a quienes nos están escuchando y quienes están participando, los invito a dejar alguna consulta, algún comentario, alguna idea para nuestros expositores que tenemos hoy. Así que, bueno, los invito a utilizar el chat. Brevemente, antes de continuar con las exposiciones de hoy,
los quiero invitar a participar del Premio a la Ilustración Latinoamericana 2024 de la Universidad de Palermo. Esta edición es Impulso Latino y hasta el 12 de agosto se reciben las ilustraciones que participarían del concurso. Pueden conocer más en palermo.edu/concurso ilustración, ¿sí? Así que si están interesados, pueden ir a buscar ahí más información. Eh, Bien, vamos a continuar con las exposiciones de hoy. Les recuerdo que esta es la Comisión Creatividad, Ideas e Innovación. Nuestro próximo expositor es Jonathan Montalvo Chullo y su tema es Juego, Caos y Azar como herramientas de creación. Jonathan, bienvenido. Ah, hola, voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Hola, soy Jonathan Montalvo, soy diseñador gráfico y bueno, en mi práctica personal el hecho de la exploración de la forma y el color es una constante, ¿no? Y en este proceso, inevitablemente, elementos, llamémosle como el juego y los procesos y los caminos azarosos, de alguna forma se han enraizado en eso, ¿no? Y de eso quiero compartirles ahora. De alguna forma u otra también he teorizado un poco sobre esto y es lo que quiero hablarnos, sobre el juego, el caos y el azar como herramientas de creación. Bueno, primero hablemos sobre juego, sobre qué, si nos cuestionamos qué pensamos o qué entendemos por juego, es muy probable que la respuesta sea como esto que hacemos en nuestros ratos libres, en nuestros ratos de ocio, cuando no estamos trabajando, ¿no? Cuando no estamos haciendo cosas importantes. Entonces, por lo tanto, de algún modo u otro, la idea de juego está desvinculada a la idea de trabajar, ¿no? Y en este camino he podido ver, escuchar perspectivas que se me hacen innecesarias para poder quebrar este pensamiento, ¿no? Y poder abrirnos a otras posibilidades. Eh, Hace un tiempo, escuchando en una entrevista a Julio Cortázar, el escritor, en algún punto habla sobre su proceso de escritura, ¿no? Que es como un juego. Y dice algo que me parece importante y menciona que el juego es algo que es parte de la esencia de la vida y no solo de las personas, ¿no? Sino que todos los seres juegan, los animales juegan, entonces, pero que las personas, como tenemos procesos racionales, tendemos inevitablemente a complejizar esos juegos, a racionalizarlos y que en alguna medida estos juegos se terminan convirtiendo en literatura, música, gráfica. Entonces, cuando escuché esto, se me hizo muy agradable porque creo que es importante tener en cuenta que nuestra naturaleza no es estrictamente racional, ¿no? Entonces, creo que es importante ser conscientes de que tenemos este espacio aún visceral, digamos, y para trabajar creo que es necesario tener en cuenta esos dos elementos, ¿no? Y profundizando un poco más en lo que mencionaba en esa entrevista, di con este concepto de el homo ludens, ¿no? El hombre que juega. Y me parece también necesario, bueno, a pesar de que Homo sapiens es una perspectiva científica, digamos, se me hace necesario que nos cuestionemos, ¿realmente somos eso como exclusivamente pensamos? Y profundizando en eso, como digo, me crucé con esta perspectiva del Homo ludens, ¿no? La persona que juega. Y creo que es necesario que tengamos en cuenta que no somos estrictamente seres racionales, ¿no? También tenemos un lado, llámenle intuitivo, visceral, y que creo que es necesario tenerlo en cuenta para trabajar, ¿no? Si al final del día digamos, la práctica gráfica en este caso tiene un origen en el juego, ¿por qué negarnos a jugar para trabajar, ¿no? En nuestros procesos? A lo mucho hablamos de que divertirnos, o jugar, pero no, creo que no solemos teorizar o profundizar en eso, ¿no? Se queda como una idea bonita, digamos. Y creo que es importante encontrarle como unas bases para que eso realmente suceda, ¿no? Bueno, acá he puesto un ejemplo de manera, como ejemplo práctico. Esa fue una serie
de tigres, como ven que hice hace algún tiempo, una serie de 17 tigres, y la dinámica era explorar, como menciono, el color y la forma, ¿no? Y hacer uno por día. Bueno, pero para poder escoger los materiales, lo que hice en algún punto fue simplemente agarrar, como ven acá, pintura, papeles, distintos materiales que tenía a la mano y empezar a jugar con ellos, ¿no? A explorar, dejando de lado lo racional, como para ver qué opciones podía tener luego, ¿no? Y luego de, como ven, de jugar con esténciles, aerosoles, pinturas, colores, ya luego de manera racional, eh, dije, bueno, ya, voy a utilizar papeles amarillos, rojos y esténciles, ¿no? Con aerosol. Entonces, creo que es necesario que encontremos en nuestros procesos de creación o de diseño eh, el equilibrio entre lo racional y lo irracional o lo visceral, ¿no? Porque creo que abrirnos esta posibilidad de juego nos puede llevar a resultados que de lo estrictamente racional no sucederían, ¿no? Entonces, creo que abrirnos esa posibilidad es necesaria. Bueno, acá también hice un pequeño muestrario de texturas, de papeles que podía usar y ya luego, como digo, de manera racional, elegí lo que se acomodaba más a lo que yo quería lograr, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar un poco sobre el caos y el azar. Existen diferencias en esto y sí existen diferencias y su diferencia es básicamente en su naturaleza desde la matemática. Quizá como personas que trabajamos en áreas, en aspectos gráficos, no sea es importante, pero profundizar demasiado, quizá nos pueda servir profundizar lo necesario para entender qué está sucediendo, ¿no? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de azar o caos? Eh, bueno, podemos entender el azar desde su concepto como algo que sucede y sus sucesos previos no hay una conexión aparente, ¿no? Me gusta ver esto como, nuevamente, como estos procesos, estos espacios irracionales en los que las cosas, dejar esos espacios abiertos para que las cosas sucedan y luego, nuevamente, racionalmente poder ver qué hemos obtenido y utilizarlo para, no sé, un proyecto de diseño o etcétera, ¿no? Respecto al caos, quizás sí sea bueno detenerse un poco, porque de nuevamente, igual que el juego, ¿no? ¿Qué entendemos cuando nos cuestionamos? ¿Qué entendemos por caos? Creo que normalmente podríamos vincularlo a la idea de desorden, ¿no? Y no tiene nada que ver, no hay ninguna conexión con eso. Si profundizamos ligeramente en la matemática, el caos se puede explicar en la famosa teoría del caos, ¿no? Que también se puede explicar desprendiéndonos un poco más en este concepto muy conocido del efecto mariposa, que se ilustra nuevamente con la metáfora de cómo el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas, que básicamente lo que pretende ilustrar es que cómo es que eventos aparentemente insignificantes pueden dar como consecuencia otros grandes eventos, ¿no? Que de alguna forma u otra todo lo que hagas, todo lo que está sucediendo en este momento va a tener su consecuencia, ¿no? Va a suceder algo con eso. Y creo que esto personalmente me ayuda un poco a confiar en no saber qué va a pasar en lo que estoy haciendo, ¿no? Porque creo que muchas veces, porque, bueno, claro, ¿quién va a trabajar desde el desorden, ¿no? Creo que por eso es necesario quebrar desde profundizar un poco en la teoría para quebrar esa idea, ese imaginario de que caos es desorden, porque no tiene nada que ver. Y nuevamente, bueno, en este caso, la cineasta y documentalista Áñez Bagda, en una entrevista que también estaba viendo, menciona sobre sus procesos que son como azarosos también, ¿no? Y que también me parece importante tenerlo como referencia, quizá a punto de partida, porque su trabajo también podemos ver eso, ¿no? Ella, de algún modo u otro, tiene sus parámetros, pero siempre deja como estos espacios abiertos a que las cosas sucedan, ¿no? Y creo que eso está bueno porque si de alguna forma u otra estrictamente todo estaría bajo lo racional, quizá tendría un buen resultado, pero ese resultado podría ser mucho mejor si dejas abiertas las posibilidades a que otras cosas sucedan que no están en tu control, ¿no? Entonces creo que es importante eso también. Y en una forma también se empieza a vincular con los espacios lúdicos, ¿no? Y bueno, volviendo al ejemplo,
Como mencionaba, una vez que ya tenía mis parámetros, digamos, que son como papeles rojos, amarillos, stencil con aerosol, iba explorando la forma, ¿no? Inevitablemente los papeles que quedaban, digamos, las contraformas que me quedaban luego me servían para hacer las estructuras de otros tigres, ¿no? Y entonces creo que conocer un poco, teorizar sobre, en este caso, el caos, me ayudó mucho a poder confiar en este proceso de no saber qué va a pasar, porque claro, si ya de algún modo u otro eres más consciente de que todo está, de que todo lo que hagas va a tener sus consecuencias, pues hay que hacerlo, ¿no? No, creo que eso me ayudó a perder el miedo de hacer cosas que en su momento no sé bien para qué me va a servir, pero sé que en algún momento me va a funcionar, va a servir para algo, entonces pues lo hago, ¿no? Sin tener tanto temor. Y nuevamente creo que teorizar en esto me ayudó a confiar porque es fácil decir confía en el proceso o en el azar, pero realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, ¿no? Eh, y bueno, como decía, estoy seguro de que los resultados de esta pequeña serie, ejercicio que hice, si lo hubiese controlado estrictamente desde lo racional, no me hubiesen dado los resultados que pude obtener, ¿no? Porque inevitablemente todo lo que he hecho ha sido construido en el proceso, ¿no? Y como menciono, he estado eh, muy influenciado por lo que he podido leer o investigar sobre los espacios lúdicos, sobre el juego y también sobre estos conceptos matemáticos como el azar y el caos, ¿no? Creo que eh, es importante que, bueno, como decía, cómo es que un pedazo de papel intervenido eh, de qué me va a servir en el momento, ¿no? Pero tener conciencia de, en este caso, del caos, me ayuda a entender que, claro, ese papel rayado en su momento quizá no te sirva o no sepas para qué te lo va a servir, pero sabes que va a tener sus consecuencias. Entonces, creo que eso ayuda a confiar en lo que estás haciendo, ¿no? Y no solo en decirlo, sí, confía en el proceso, pero ¿de qué hablas cuando hablas de eso? Y bueno, a manera de cierre. Creo que es importante que nos detengamos un momento a pensar en nuestros procesos, en qué estamos haciendo cuando trabajamos, hablemos de diseño, gráfica, artes, eh, porque creo que eso nos ayuda a tener como un punto de referencia de qué estamos haciendo y si podemos de repente seguir ese camino o tomar nuevos caminos. Y también nos ayuda, creo, a poder compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al final del día compartir lo que hacemos es necesario, ¿no? Bueno, eso y también, como pueden ver, tuve algunas referencias respecto a literatura, cine, entonces creo que es importante, nosotras personas que trabajamos en áreas gráficas, no cerrarnos a buscar, llámenle referencia, inspiración, como quieran llamarle, en material necesariamente gráfico, ¿no? Creo que es bueno y nuevamente nos abre la posibilidad de encontrar nuevas perspectivas y caminos, buscar esta inspiración o referencia en otras áreas, ¿no? Como el cine, la literatura, la danza, etcétera. Bueno, eso y que se aventuren a estos espacios lúdicos, ¿no? Y a explorar también a perder el control un poco de lo que estamos haciendo. Quizá definir nuestros parámetros de trabajo y dentro de ese espacio aventurarnos a no saber qué va a pasar. Porque creo que siento que en los procesos de diseño tendemos a querer tener todo bajo control, ¿no? Bajo lo racional estrictamente. Que quizá podamos obtener resultados buenos, pero podemos aventurarnos a tener resultados muchísimos mejores o a tener una amplia gama de posibilidades cuando nos aventuramos a explorar estos espacios de no control, de no saber qué va a pasar. Creo que teorizar sobre eso nos ayuda a poder confiar en esa práctica, ¿no? Y bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Me encanta todo lo que compartiste, aparte se veía muy lindo. Así que, bueno, te invito a si querés dejar en el chat tu contacto, así si alguien se interesa, quiere conocer más de lo que haces y demás, puede comunicarse con vos. Y bien, muchas gracias. Gracias. Em,
Bien, brevemente antes de continuar con las exposiciones, otra vez los quiero invitar a participar, a conocer más de las actividades que vamos a tener durante toda esta semana. Hoy es nuestro primer día, es nuestra inauguración. Vamos a seguir con actividades en el encuentro hasta el día viernes. Entonces pueden conocer más información en palermo.edu/agenda semana para ver a todos los expositores. Tenemos más de 240 expositores en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Es un montón, hay un montón de perspectivas, un montón de gente que viene a contar sus proyectos de investigación, sus trabajos, sus emprendimientos. Así que bueno, los invitamos a participar hoy hasta las 20:30 y todos los días hasta el día viernes, que es nuestro último día, ¿sí? Bien, los invito también a dejar preguntas en el chat, consultas, ideas, comentarios, lo que quieran. Vamos a continuar con nuestro próximo expositor, es Aaron Mariscal, con su tema ¿Para qué escribir bien si solo importa saber diseñar? Hola, Aaron. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buen día. Bienvenido. Gracias. Bien. Ok, entonces, buenas a todos. Soy Aaron Mariscal. Soy comunicador y también diseñador gráfico. Actualmente enseño en la Universidad Privada Franz Tamayo, diseño gráfico y diseño publicitario. Y también me encargo de las redes sociales y el diseño gráfico en La Voz Universal TV, un medio de comunicación. El tema que creo yo que es muy importante para hablarlo es el de ¿para qué escribir bien si solamente importa diseñar? No es una pregunta que surge como que jugando, como queriendo jugar, ¿no? Con este razonamiento. ¿Por qué importaría algo como esto? Pues resulta que sí tiene su grado de importancia y vamos a verlo a continuación, ¿no? Bueno, por ejemplo, wow, pero hay un error acá en esta palabra, ¿no? En esta palabra que se muestra. ¿Cuál sería ese error? Pues eso, ese es el error. El error es que faltaba un signo de admiración inicial, un signo de admiración inicial. Este es un error común que a veces sucede entre los diseñadores gráficos, así que es importante tomar en cuenta que este tipo de cosas hay que tener mucho ojo con esto, ¿no? Es una de las varias cosas, muchísimas cosas que pueden suceder. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿O qué vamos a ver acá? Podría plantearse como para reformular la frase y no hacerla ver muy esquemática. Tres cosas, tres puntos nada más, ¿no? Diseño y redacción, importancia y aprender. Diseño y redacción, importancia y aprender. En el primer punto es una relación necesaria. Vamos a ver, a verificar, a comprobar que existe una relación necesaria entre diseño y redacción. ¿Verdad? Después, en segundo lugar, vamos a ver el por qué y para qué, ¿no? La importancia del diseño gráfico. Lo que nos debe motivar a escribir bien y las consecuencias positivas de escribir bien y aprender cómo y dónde, de qué manera podemos mejorar nuestra manera de escribir para hacer este servicio a la sociedad de manera más perfecta, ¿no? El tema de las artes visuales o lo que nosotros conocemos como el diseño digital o llámeselo como se le quiera llamar. Punto primero, diseño y redacción. Hay una relación necesaria entre estos. Relación necesaria entre diseño y redacción. ¿Cuál es la relación, el vínculo que hay? Pues resulta que la redacción sí es importante. ¿Por qué? Porque vamos a las bases, ¿no? ¿Cuál es la base? Diseño gráfico, definición. Su definición es artes visuales para comunicar y embellecer. Comunicar y embellecer, transmitir un mensaje, ¿no? Expresarle algo a alguien que esa persona pueda entender aquello, pero también estéticamente que sea o algo que se pueda disfrutar, ¿no? Entonces, pero de hecho, vemos a la derecha que dice, de hecho, mejor que se entienda a que se vea bonito. Es importante que lo que nosotros hacemos, que producimos, que se vea bonito, pero que también pueda estar bien entendido, que el público sepa lo que se está hablando. Y para que sepa lo que se está hablando, tiene que estar bien, no solamente compuesto, ¿no? Bien organizado todo, sino también bien escrito. Y una palabra clave para ayudarnos es función. Función, una palabra clave, función. En diseño las cosas deben funcionar, deben funcionar. Eso implica no solamente el saber utilizar los elementos gráficos, como habíamos dicho, sino también los lingüísticos, ¿no? Que los elementos de tu composición resulten agradables a la vista, es algo importante, pero su importancia es secundaria. La importancia primaria es que se entienda que el mensaje que está transmitiendo, que la gente lo pueda captar, ¿no? Que la gente lo pueda captar. Porque el diseño gráfico, bueno, imagen y texto, ¿no?
Diseño gráfico es imagen y texto. Tal vez no en todos los casos, no en algunos casos hay que hacer imagen sin texto, pero en buena parte de los casos pues tenemos que combinar estas cosas, ¿no? Sí fotos, sí formas, sí colores, iluminación, tríada de colores, colores análogos, etcétera, todas esas cosas que aprendimos muy bonitas, pero también gramática, sintaxis, saber ordenar las palabras, el sentido de las palabras, dónde se pone el predicado, sustantivo, etcétera, ortografía, las comas, los puntos, etcétera. Eso también tiene su importancia, eso también debemos valorarlo, ¿no? Y esto tiene que ver con este segundo punto. Ahí ahora sí vamos al segundo punto, a la importancia. ¿Por qué y para qué? ¿No? ¿Para qué nos va a servir esto? De qué sirve? Pues resulta que sí sirve. Sí sirve. Una frase muy interesante nos la dice en un artículo de Foro Alfa que seguramente varios conocerán. Y si no, pues recomiendo visitar Foro Alfa. Ariel Castillo dice en un artículo, este señor, ¿no? El diseñador gráfico es un comunicador visual. Comunicador visual. Y como tal debe ser minucioso y un detallista extremo, ¿no? Detallista extremo, alguien que cuida mucho todas esas cosas precisas que hay en su pieza gráfica. Irónicamente, también dice, la redacción y la ortografía tienen que ver con la atención a los detalles de escritura, en este caso, detalles de escritura. Entonces, si estos aspectos son parte del perfil profesional del diseñador, ¿cómo podemos justificar una mala ortografía? ¿Cómo podemos justificarlo? ¿Hay derecho a escribir mal por ser diseñador? ¿Puedo? ¿Tengo derecho? No, ahí está la cuestión, ¿no? Eso es lo que tenemos que razonar y reflexionar. Vamos a ver unos tres datos puntuales para ver el panorama de todo esto, ¿no? Para darnos cuenta de lo grave que está la situación. Por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, dice que más del 90% de los jóvenes cometen falta de ortografía cuando usan sus dispositivos móviles, ¿no? El tablet, el celular, etcétera. Y eso es gravísimo, porque estos jóvenes no solamente aprenden esto, claro, en el colegio, en la universidad, la forma de escribir también se aprende por lo que uno ve en los medios alrededor, ¿no? eh, Carteles, anuncios publicitarios, periódicos, vallas, etcétera. Todo ese tipo de cosas también forma parte de nuestro bagaje cultural, de donde tomamos la información. Vemos las actitudes que otros repiten y nosotros las intentamos imitar, ¿no? De ahí se imitan. Otro estudio hecho en Cúcuta, en Colombia, dice que 150 anuncios publicitarios han sido analizados y el resultado fue que hay muchos errores comunes. Por ejemplo, entre esos errores que cometen en común varios anuncios, puntuación, gramática, la falta de acento o tildes, ausencia de letras que sí deberían estar ahí pero que no están en algunas palabras, palabras sin contexto, sin sentido, uso inapropiado de mayúsculas, uso exagerado, abuso, ¿no? Esos errores comunes hay en 150 anuncios publicitarios, ¿no? Y otro estudio, bueno, España, Cúcuta, Colombia, ¿no? Y otro en Ecuador, el municipio de Tulcán, al norte de Ecuador, dice que 253 anuncios publicitarios que han sido analizados tienen una serie de errores muy frecuentes, ¿no? 176 faltas en total, ortográficas puntualmente hablando. Uno de cada cuatro anuncios de todos estos analizados tienen faltas ortográficas y el más común de todos es la falta de tildes. Entonces, estos no son, claro, los únicos estudios que existen, pero son algunos de los que nos permiten comprobar que evidentemente hay una preocupación, una situación preocupante, mejor dicho, en la forma de escribir de las personas que elaboran, elaboran las artes gráficas, que publicitan negocios, ¿no? Y es muy importante tomarlo en cuenta. Y claro, también en el impacto que esto tiene el impacto que esto tiene en la sociedad, puntualmente uno de esos sectores de la sociedad, la juventud. Una frase muy interesante nos la dice en su libro Curso de Redacción. Muy bonito, lo recomiendo, se puede encontrar en PDF, Curso de Redacción, de Gonzalo Martín Vivaldi, un profesor y escritor español que dice, redactar bien es expresarse por escrito con exactitud, originalidad, concisión y claridad. Muchos nos centramos en la originalidad, ¿no? Quiero romper las reglas, bueno, para romper las reglas tenemos que saber cuáles son esas reglas, ¿no? Claro que está bienísimo, hermoso, muy perfecto querer ser bastante original, expresar algo bonito, interesante, super wow, pero antes de eso debo saber cómo funcionan las reglas para de hecho saber cuál romper y tener mi diseño maravilloso, ¿no? Diseño fascinante. La redacción tiene que ver con la imagen, imagen entendida como reputación. Tu reputación, tu imagen, ¿no? Yo cuando veo una frase mal escrita en algún anuncio, pues me da una mala impresión de ese negocio. Y lo mismo cuando yo escribo mal, ya sea porque me olvidé o algo, pues siento que doy una mala imagen, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta que una buena redacción es como un buen traje, una buena ropa, buenas prendas que vos utilizás para presentarte ante alguien, ¿no? Vos por respeto a esa persona,
por respeto a esa persona, vos vas y te presentas de una buena manera, ¿no? Bien, bien, bien bonito, bien pituco, bien, con tu, bueno, traje formal en algunos casos, en otros no, no tan formal, pero siempre de la mejor manera posible. Entonces, cada vez que escribís, imagínate que te estás vistiendo para alguien, cuando escribís públicamente, ¿no? O cuando escribís, bueno, para comunicárselo a otra persona, cosas que no son tu diario personal ni algo que solo vos veas. Entonces, buena redacción como un buen traje. Imagínate eso y vas a ver que vas a lograr un resultado magnífico, porque vas a darle importancia, ¿no? Relevancia a lo que querés comunicar por escrito. Etimológicamente, redactar significa compilar, poner en orden, ¿no? Y nos dice Gonzalo Martín Vivaldi también que expresar por escrito, esa es la definición de redactar, ¿no? Expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad. Todo eso lo ordenas antes en tu cabeza y en tu cabecita cuando haces que todo eso tenga lógica, pues después ya recién lo pones por escrito. Si no tenés orden en tus pensamientos, pues naturalmente la forma de escribir te va a salir muy deschavetada también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Para poder escribir bien es importante pensar bien, pensar ordenadamente, lógicamente, y vas a poder tener resultados maravillosos en esto, ¿no? Otra frase la dice Gonzalo Martín Vivaldi: todo en la vida es norma, todo en la vida es norma, desde el hombre hasta el mineral, compuesto por átomos, células, moléculas, etcétera. Todo lo que existe está sometido a un orden. La anarquía no conduce a nada, esteriliza. Esto lo dice Gonzalo Martín Vivaldi. Lo podemos aplicar a la redacción en el ámbito del diseño gráfico, ¿no? Bueno, y también en otros ámbitos. Obligaciones, quienes sí están obligados a redactar bien y quienes no. A estas personas deberías exigirles mucho cuando se equivocan en algo, pues ¿qué tipo de persona? La gente que terminó la universidad y mucho peor si tiene maestría o doctorado, tiene la obligación de escribir muy bien. Y gente que terminó el colegio, más o menos, no tanto como los de arriba, ¿no? Los anteriormente mencionados aquí. Al que mucho se le da, mucho se le debe exigir, mucho se le debe exigir, ¿no? Y excepciones que quienes no están obligados a redactar bien o deberíamos exigirles menos o ser menos duros con ellos, más suaves, más tolerantes, campesinos o son personas que no están acostumbradas a utilizar mucho el lenguaje escrito para toda su vida diaria, gente que no terminó el colegio, ¿no? Gente con problemas mentales. No se le puede exigir mucho a quien carece de lo básico, formación académica, sanidad mental, etcétera. Si sos una persona iracunda, pues bueno, va a tener que hacer el doble de esfuerzo por corregir o evitar corregir a estos tipos de personas. Pero de todos modos es bueno ser amable con ambos, solo que entender que algunos sí hay que exigirles una muy buena redacción y otros sí, pero de vez en cuando, dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Aprender cómo y dónde, finalmente, cómo y dónde, pues hay cuatro métodos, creo yo. Vía clásica, pues libros instructivos, comprate algún libreto de ortografía, por ejemplo, Ortografía Intuitiva de José Forgione, un clásico que se usaba en los colegios. Antónimos y diccionario de sinónimos y antónimos. Mediante vía moderna, pues internet, redes sociales, por ejemplo, la cuenta de X, antes Twitter, de la Real Academia Española, la RAE, blogs o canales de literauta, canales de YouTube, ¿no? Escritores, etcétera. Mediante la vía ociosa, literatura, ficción, revistas, periódicos, novelas de buenos escritores, claro, no de cualquiera. Y vía práctica, pues a escribir se aprende escribiendo. Escribí mucho, correos, cartas, chats, apuntes, blogs. Comete más errores en privado, sí, y en público trata de cometer los menores posibles. Y así, bueno, vas a ir aprendiendo, ¿no? De a poquito, de a poquito. Yo recomiendo Fundeo, Fundación del Español Urgente, que es de la RAE, aclara muchísimas dudas al respecto. Y algunos ejemplos concretos, así googleando rápidamente, por ejemplo, agencias de diseño de Argentina, me encontré que estas agencias hacen un muy buen trabajo gráfico y también por escrito, pero algunas imágenes que me llamaron la atención y que podemos usar de ejemplo de cómo a veces se nos pueden escapar errores, pues son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, esta que se llama Ingenima, esta agencia, dice esta frase, este arte de su red social, a la marca gráfica, el rostro que le empezó a ir, pero el punto, este punto debería estar fuera de las comillas o tal vez no existir ahí, ¿no? Se puede tener a la ausencia de ese punto, pero que esté dentro de las comillas, eso en inglés está bien, pero en castellano, en español no está bien. Peligroso, peligroso. JG o JG dice, bienvenido grupo STT, falta una coma entre bienvenido y grupo STT, es decir, la coma puede estar después de la palabra bienvenido. Eso es una cuestión preocupante. Digital Arts, ¿qué dice? No puedes controlar las olas, pero sí puedes aprender a surfearlas. Podes, casi se lee como el portugués, podes, ¿no? Podes, ¿no? Falta la tilde en la E. No podés controlar las olas, pero sí podés aprender a surfearlas. Peligrosito. Y otro Oslo Studio dice aquí cuántos títulos ganó. Falta la tilde, tal vez no se ve muy bien, pero dice, debería decir cuántos tilde en la E y un signo de interrogación inicial.
Eso no quiere decir que no desmerita el trabajo, ¿no? Muy buen trabajo, pero estas cositas creo que pueden mejorarse. Como mensaje final, creo que debemos escribir bien. Los diseñadores también educan a la población. Asumamos la responsabilidad de que nosotros, la gente nos ve y la gente al vernos, pues trata de imitar aquello que escribimos y que expresamos. Tomemos esa conciencia de somos también educadores de la población. Muchas gracias, Che, por ver esto y bueno, espero que haya servido de mucho. Muchas gracias, Aaron. Me gustó la placa final. Me gustó el muchas gracias, Che. Eh, bueno, Aaron fue nuestro último expositor. Les pido a todos que nos acompañaron hoy, Iber, Jonathan Lucero, Aaron, que enciendan sus cámaras, así podemos ir ya encaminándonos hacia el final, a poder tener un momento de debate entre nosotros. Bien, no sé si algún expositor quiere hacer algún comentario más sobre su exposición, mientras esperamos si hay alguna pregunta en el chat. Sí, Iber. Sí, complementar que una de las técnicas que me ha ayudado así para trabajar con los estudiantes como también en equipo es la de Crazy Eights, que la técnica de los 8 locos, que agarramos una hoja, sea oficio o carta, y las dividimos entre 8 y agarramos el problema que tiene o el tema de una de las personas y entre grupo le hacemos resolver así a ese problema, ¿no? Y entonces como las otras personas no tienen esa presión de resolver ese problema, a veces intentan soluciones más creativas, más arriesgadas, y luego todas las ideas que han sido generadas le vamos a entregar a esa persona y así vamos haciendo con cada uno de los temas o problemas de cada una de las personas del grupo. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo le quería consultar a Lucero porque se me pasó el dato, no sé si lo había comentado. ¿Qué herramienta de inteligencia artificial utilizaste para generar las imágenes que nos mostraste al final? Adobe Firefly, de Adobe Firefly. Bien, ¿y te resultó difícil que la inteligencia capte el prompt que vos le estabas pidiendo? ¿O cómo fue ese proceso? Bueno, ya había experimentado antes con el subir la referencia y luego subir el estilo y con el prompt también, porque incluso cambias una sola palabra o solo pones, en este caso lo utilizo en inglés, digamos, emerge y me sale otro resultado. Entonces traté de subirle más que siga más la referencia, digamos. Es simplemente seguir intentando y cambiando ciertas palabras para que te genere más el resultado que uno quiere. Totalmente, es un proceso de ir iterando entre lo que uno le pidió y lo que la IA nos devuelve eh, del resultado de lo que el prompt que le pedimos. Creo que hoy nos compartieron un montón de perspectivas, digo, tanto Lucero, Iber, Aaron, bastante como en bloques ordenados, ¿no? Como ir pensando cada fase, y viene Jonathan con su perspectiva de pensar el caos, de lo irracional, y me parece que, no sé si ustedes también lo notaron, digo, pero me parece que un poco también todo se fue como complementando, digo, podemos tomar cosas de lo que nos comentó Iber, de lo que nos comentó Lucero, de lo que nos comentó Aaron, y a la par ir trabajando con lo que Jonathan planteaba, y un poco me parece que se encuentra eso que él comentaba de poner en una balanza o poner en juego lo racional y lo irracional. No sé si ustedes también lo vieron a medida que iban avanzando las exposiciones. Sí, creo que es algo muy complementario a veces dispersarse y luego también ir uniendo esas ideas, ¿no? La divergencia y también la otra parte. Sí, coincido, realmente es algo muy bonito ver cómo se complementan ambas cosas, porque lo he aprendido sobre todo con un libro que se llama Arte y Estética de Jacques Maritain. Él dice que el arte, las bellas artes es algo que producto tan del raciocinio, pero también de ciertos sentimientos, cierta espontaneidad que mezclamos, ¿no? Con lo otro, y entonces el complemento de ambas cosas da resultados maravillosos.
Jonathan, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, sí, sí he sentido lo que mencionabas, el cómo es que se complementan las perspectivas. Y claro, creo como mencionaba y puntualizo mucho en eso de que es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre esos procesos racionales en los que siempre tenemos el control de las cosas, pero también equilibrarlo con estos espacios de juego, de no tener el control, que de algún modo se vincula con el azar. Y creo que teorizar o averiguar un poco sobre esto nos ayuda también a saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces hablamos de confiar en el proceso, pero realmente qué significa eso, ¿no? Entonces creo que a título personal me ha ayudado mucho profundizar en estos aspectos que por ahí la mirada de Homo Ludens, que es como muy desde la antropología, y la teoría del caos, que es muy desde la matemática, que no está ligado estrictamente a lo gráfico, pero también sirve, ¿no? Para retroalimentar nuestro trabajo, ¿no? Totalmente. Y también me parece esta frase final que también nos compartieron, que era lo de los diseñadores también educan a la población. Digo, también les propongo, ¿no? Que pensemos en esto, en cómo el juego forma parte de la educación, y así como decía Iber, como si fuese un role-playing, digamos, de que vamos a hacer que somos una agencia de comunicación o vamos a hacer que somos una agencia de publicidad. Pensemos en cómo es el proceso creativo. Digo, me parece que ahí también un poco se puede retomar lo que Jonathan nos comentaba. Eh, y me parece muy importante que podamos destacar, digo, esa estructura, ¿no? Que Lucero y Berry nos compartían, ¿no? Como de pensar en más esquemáticamente, a medida de pasos, y a la par poder ir acompañándolo con lo otro. Eh, la verdad que es muy interesante escucharlos y les agradezco un montón que hayan tomado este tiempo para compartirnos sus experiencias y sus proyectos. No sé si alguno quiere comentar algo más antes de cerrar la comisión. Bueno, ahí les compartí en el chat un par de libros muy buenos para complementar, son bastante interesantes en PDF. Uno es de José Petit de Murat, La belleza y el arte, y otro del que les mencioné, Jacques Maritain, Arte y Escolástica. Ese era el nombre correcto, Arte y Escolástica. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, si ninguno quiere hacer algún comentario más, de mi parte y de parte de la Universidad de Palermo, les agradezco la participación. Iber, Jonathan, Lucero, Aaron, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos sus proyectos, sus investigaciones, sus perspectivas, sus ideas. Es sumamente importante y realmente nos enorgullece que el espacio que lo podamos compartir y que podamos hablar de todo lo que los pensadores de diseño estamos pensando. Y creo que eso es sumamente importante. Hoy había un montón de gente, hay un montón de gente en la comisión, así que antes de irme les recuerdo que hay actividades toda la semana. Las temáticas y los resúmenes de cada exposición están en la agenda que compartimos, que es palermo.edu/, agenda semana. Ahí está toda la información, tanto del Encuentro Latinoamericano de Diseño como de los otros espacios que llevamos adelante la Semana Internacional de Diseño. Eh, y brevemente, antes de irme, expositores y participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del 12 de agosto en el login de palermo.edu/semana. Eh, Así que bueno, nada, nuevamente agradecerles por este espacio compartido. Muchas Muchas gracias, gracias. Universidad de Palermo, por Muchas el gracias a espacio. ti, Gracias. María, a todos Un por abrazo. los presentes. Hasta luego.